amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Podcast, su podcast en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... ¿Napoleónico? un poquito ¿Francés? más bélico. ¿Bélico? No, bélico. Imperial. Belicuá. Belique. 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 Interesante. Oui. El día de hoy, porque usted lo pidió, este es, digamos que podría decirse que es uno de dos videos en los que les vamos a hablar en el marco de las guerras napoleónicas, porque también hemos visto que han dejado ustedes muchos comentarios de que querían que les platicáramos un poquito más, no nada más de Napoleón, como ya hicimos nuestra serie, que ¿cuántos capítulos eran, Teca? Como 7, 8, güey, ¿no? 7, güey. Sí. Y pues justo en los capítulos dijimos que si les gustaría a ustedes que expandiéramos más y les platicáramos a ustedes de los conflictos bélicos per se. Y pues aquí estamos en Testigos de Marte, platicamos de la batalla de Trafalgar. De Trafalgar. Y el día de hoy no es la excepción, que les vamos a platicar a ustedes de la mano de nada más y nada menos que el profe Nico, que regresa cada vez más fuerte. La vez pasada era maestro y el día de hoy es doctor. Güey, es como Goku, güey, que cada vez que muere regresa más verga, ¿no? Cada vez regresa más chido. Ya, el profe está en la Nico, fase 3 del Super Saiyajin, güey. Ajá, sí. Órale, ya el cabello me llega hasta acá, entonces. Ajá, Sí, exacto. ya trae los pelos Sí, parados güey. el profe La próxima Nico. vez que venga ya va a ser así postdoctor y ya ser el Super Saiyajin Goto. Sí, pero profe Nico, bienvenido a este su bonito espacio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues sí, la verdad es que hasta el momento no se siente tanto el cambio, pero pues... Sí, acabamos de grabar en este mismo espacio. Es como lo que acabamos de decir ahorita fuera de cámara. A ver, gente que está juntada y no se ha casado o gente que se acaba de casar, ¿cuál es la diferencia entre estar juntados con novio a estar juntados con esposo o esposa o espose? Yo digo que nada, güey. Yo digo que las bodas Nada más para es el mí título, ¿no? están sobrevaloradas, güey. Acabas de ir a una, cabrón. ¿Cómo dices eso? No, o sea, pero la idea de una No boda, güey. mames. O sea, a ver. ¿De qué virga hablas, güey? Yo me la solo me paso. quiero casar por eso, güey. Gastar 500,000 varos En en una 200 calenda. personas que no conozco, güey. Y pasármela de huevos y vomitarle el vestido a mi futura novia, güey. Pero eso no va a cambiar en lo absoluto Bueno, tu esposa, relación ¿no? con tu esposa. Es futura esposa. ¿No? Pero eso para mí no cambia en lo absoluto tu relación con tu esposa. Si de verdad, si tu relación estaba mal antes, no va a mejorar después de tu boda. Lo siento mucho. Se tenía que decir y se dijo. ¿Cómo que un hijo no arregla las Como cosas? que un hijo no arregla las cosas, ¿no? Como, ¿Cómo que ay, un no, hijo me arregla lleva a las cosas? balconear una amiga, güey. Justo. No, Pero no. Pero no. Un saludo. Un saludo. Entonces, pues traemos aquí al profe que es como el buen vino, envejece mejor cada vez que viene, para que nos platique también un poquito sobre la batalla de Austerlitz. Aquí en el set dijimos aquí ahorita en el Patreon que tenemos a Napoleón triste, pero yo creo que esta fue una de las batallas donde más contento se puso, ¿no? Napoleón feliz. Totalmente Felipe feliz. con sus tenis, ¿no? Creo que lo dijimos en la batalla de Sama, ¿no? Que es de esas veces que todo sale como quieres. Exactamente. Ajá, sí. ¿no? Es estas batallas que dices como, güey, ojalá se muevan a la derecha y todos se mueven a la derecha y carajo. Es como el ajedrez. No, y regresó Napoleón seguro y le dieron de comer su plato favorito y su besito en la noche. O sea, ese día terminó para él. Él estaba Ese día fue a ver en gas. el Olimpo. Ese día fue a ver gas, Napoleón. y también a ver gotas. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que estaba justo conmemorándose un año de que había sido coronado emperador. No, No, mames, es que güey. todo. Güey, yo tendría el ego hasta acá. Fue cabrón, el día ¿no? de Napoleón, así. Exacto, el día de exactamente. Napoleón. Como buen Leo, por Como cierto. buen Leo. Como buen Leo. A ver, déjame pensar. A ver, piensa en alguna vez en tu vida que te haya salido todo tan perfecto y excelente, güey. O sea, que digas... Oye, ya sé, pues yo creo que la creación de Historia para Tontos, güey. Así dijiste, sí, esto, fue como, pum. chingue su madre, voy a renunciar y a ver qué sale. ¡Pum! Fama. Fama. Yo a huevo. Yo de huevos. Ya sabía Sí. que todo el mundo tenía que apreciar mis bellos ojos. Entonces, mis bellos ojos y mis bellos dientes. Güey, estaba hoy viendo videos antiguos pues, de las pendejadas que hemos hecho, güey. Me encontré uno de cuando fuimos, creo que a Guanajuato, güey, a Oaxaca. Tú y yo. Ajá, güey. Puta, eso O sea, tiene tiene- desde la prepa. De 15 segundo de años, güey, prepa. sin pedos. ¿Cuántos años tenemos? ¿29? No, 16 años. 16 años atrás. Sácate al penacho, sí son buen, güey. Cuando lleguemos a la marca de la que llevamos al 70% completados, sacaremos ese video en vivo y en directo. 35%. 35% falta. Bien, hermano, bien. No, Así eso- que, cámara, culeros, suscríbanse a YouTube porque Cámara. porque fui a dar una plática a Oaxaca, güey, y justamente me dijeron, ¿y para cuándo la Segunda Guerra Mundial? Y yo, pues Ah, suscríbete, hasta aparecen perro. hasta en Oaxaca, hijo de su pinche Sí, madre, ya güey. sé, güey. Güey, tengo que meter una queja, güey, a los veracruzanos.
Otra vez. Otra vez, güey. Otra vez, güey. Deja aquí Quédense en su buzote pinche aquí. estado, güey. En Fuiste a todas Oaxaca partes y hay de veracruzanos. Fui a Oaxaca a conocer un veracruzano, güey. Es así como de, güey, eso es que Veracruz es el mejor estado de México. Simón. Pues quédate en él. Simón, quédate en él, quédate en él. Ah, y fui fui a hacer muchas cosas ahora, güey. Estoy cansado de viajar, pero seguiremos viajando, Bien. ¿no? El M80 como el del Zen. El M80 como el de Zen. Así que, pero bueno, mi estimado Iker, ¿qué aprendiste esta semana antes de empezar este bello capítulo? No, esta semana yo aprendí, en el capítulo pasado, un buen de cosas. Empezando por que uno de los pinches barcos que más me encantaría ver en esta vida es el Santísima Trinidad, que nada más y nada menos cargaba 140 cañones. Una locura, una locura. Y a diferencia de los primeros capítulos de Testigos de Marte que les platicamos a ustedes de la batalla de Sama, en donde la gente agarraba sus remos y sacaba sus remos y órale va, pues esos barcos, si perdían los mástiles, eran nada. O sea, ya no los podías mover ni para adelante ni para atrás. Salamina, ¿no? De Salamina. Yo de Salamanca, ¿no? Güey, yo aprendí Eso fue lo que aprendí. ahorita Europa se está preparando para una guerra. Ujú. Güey, toda Europa, o sea, estaba viendo que Alemania ya le dejaron tener ejército otra vez. Sí. Lo cual es una mala noticia, pero ya le dejaron volver a tener ejército porque no se sabían, pero ni Alemania ni Japón tenían permitido tener ejército, solamente tenían como que defensas. Como policía. Como policía, ajá, como la Guardia Nacional, hagan de cuenta, ¿no? Policía, ajá. Y pero no podían tener ejército formal. Alemania ya tiene la posibilidad de hacer De ejército, hacer. ya. Entonces están entrenando a sus soldados en guerras en túneles, porque saben que a los rusos les mama pelearse en túneles. Entonces, ahorita es el entrenamiento del ejército y el jefe del Estado Mayor de Francia le acaba de hablar a toda la población francesa que por favor hagan un kit de emergencia en caso de guerra. Sí. Y creo que fue hace como 2-3 meses, dijeron que los hospitales en Francia tenían que tener capacidad para 50,000 personas, o sea, camillas para 50,000 personas. Y Rusia, y Putin así como, ¿qué? Sí. Disculpe. Güey, y la guerra de Ucrania ya va a valer madres, güey. Yo ya sí la veo de que los pobres ucranianos van a tener que torcer el brazo pronto. Pues ni modo. Sí, sigo un canal de Telegram que actualiza todas las batallas que están diarias. ¿No? Así diarias. Y ya casi diario cayó un nuevo pueblo ucraniano ante las fuerzas rusas. Así ya, siempre. Ni Ya hablar no hay del nada peluquín. como Ucrania se recupera o... Oye, por cierto, se preocupan por el tema de Alemania, pero Japón también va a tener ejército ahora, ¿eh? Ujú. Con la nueva ministra, ¿eh? Sí. Sí, Japón ya va a tener otra vez De ejército. derecha conservadora, Estamos- preocupante. Estamos en 1938. Sí, ¿qué? ¿qué es esto? ¿Qué es esto, de Ay, verdad? qué padre. Yo ya estoy No, harto de yo no vivir quiero acontecimientos eso. históricos, güey. Yo ya, con el profe platicamos de batallas todo el tiempo. Y aquí también Historia para Tontos. Y ya nomás veo que la historia se repite. Exacto. Ah, pues ¿viste lo de ahorita de Tamaulipas? Que Güey. pusieron letreritos en playa Bagdad. Pusieron letreritos así como de esta área es restringida al ejército estadounidense. ¡Hala! Sí, pusieron unos letreros, güey, en todo playa Bagdad. ¿Cómo Así- crees, güey? Así, neta. Así Lili- llegaron fue unos- Lili Telles, güey, así. Ajá, casi. Llegaron un chingo de güey. Llegó Salinas Pliego a ponerlas, A poner güey. sus cosas Pero con sí pusieron Sonsonegui, eso güey. y ya llegó la Marina y las retiró. Entonces que están viendo ese pedo. O sea... Bueno, y seguramente Zunzunegui dijo que eso también lo había hecho el ejército gringo antes, ¿no? Para Sí, liberar- sí, que Sí, güey. recomendación, no vayan ustedes, o sea, de verdad. A Playa Bagdad, Es lo que Tamaulipas. vaya Bagdad, si son gringos, por favor. Pero salió apenas un video de la Universidad de la Libertad del tío Richie con Zunzunegui hablando sandeces. Entonces, Qué raro. es mi contenido irónico. De verdad lo veo para reírme, güey. Son como, güey, es como un capítulo de Interdimensional Cable de Ricky Morty, güey. Digo, a ver qué pendejadas van a decir estos cabrones. Y siempre me sorprenden. Es impresionante, güey. Ay, no. Bestia, Es güey. impresionante. Pero bueno, acuérdense, mis estimados, que según nuestros queridos tío Richie Zunzunegui, próximo secretario de Educación y próximo presidente de México, Imagínate ese güey. No mames. estaría cabrón, güey. Ay, Me no. encantaría ver. si Déjame Zunzu- Güey, me dejaría Sí, saber sí, ahí si sí. Zunzunegui llega a ser secretario de Educación alguna vez, ¿qué quitaría y qué pondría, güey? O sea, No, haría... yo le quitaría, pero la vida. Aguas, Yo- aguas. Yo me convierto en ese güey, ni modo. El nuevo Luigi. La Luigi Manglione. Yo soy el nuevo Luigi. Ni Entonces, modo. Pero bueno, ahorita Estados Unidos está en una crisis gigantesca, por eso está en temas de intervencionismo. Y eso va a ser rápido. Si ustedes se preguntan y van a preguntarse así como de, oye, güey, ¿por qué Estados Unidos está haciendo todo este cagadero? O sea, de estar fomentando las guerras externas, de estar fomentando la invasión a México, estar fomentando el bombardeo a Venezuela, de estar intentándose aliar
y hacer ejércitos nuevos alrededor del mundo, seguir apoyando a Israel y Ucrania, es porque tienen una crisis interna y están buscando que la población estadounidense se distraiga totalmente. Por eso están todos estos pedos, porque les quieren decir a los gringos, el problema no es interno, sino es externo. O sea, ustedes son pobres, adictos, sin dinero y sin ningún tipo de acceso a vivienda y educación por culpa de los narcotraficantes mexicanos. Por eso debemos que invadir México. Yay. Y luego tienes a gente con banderas de One Piece diciendo, Donald Trump, please come and save us. ¿Qué? Oh Esos my güeyes God. van a querer, Oh my van a God, seguir please save me, diciendo Donald eso Trump. hasta que Estados Unidos bombardee Santa Fe, Interlomas, San Pedro Garza García, Pedro Garza, Zapopan, Puerta de Hierro, etcétera, etcétera, que es donde viven los narcos en México, güey. Los modo. narcos no viven en la Sierra Tamaulipeca, Sí, cabrón. es tu Los vecino, narcos güey. viven ahí en Interlomas al lado de los judíos, güey. Ni modo. Se tenía que cedir Así es. y se dijo. Y se dijo. Se tenía que cedir y se dijo. Se tenía que ¿Qué? ceder Y se dijo. de dijo. Y se deshijo. Y se dijo. Y deshijo. Y deshijo. Así Mira, que... comentarios al final porque ya nos extendimos un poco. ¿Jalas o qué? Nah, de una Bueno, vez. 2 que 3. Comentarios rápidos. Comentarios rápidos. Perdón, me enojé. Perdón. Me enojé. Yo tengo aquí que dice Ricardo GC. Dice, este capítulo le da más contexto al nombre de Morena, que es Movimiento de Regeneración Nacional. Tal vez en el futuro sea Morena. Bueno, sería de tantas regeneraciones que se hizo nuestro hermano Ricardo. El tontito dice, wow, jamás pensé que invitaran a Pedro Pascal a un episodio. Gracias. Así, gracias. Gracias. Me dice Sakusasusa. Dice, vengo de Spotify solo para decir que Flores Magón estaré de acuerdo con la siguiente frase de mi película favorita, V de Venganza, la cual dice así, debajo de esta máscara hay más que carne y hueso. Debajo de esta máscara hay una idea y las ideas son a prueba de balas. Saludos, tonotos. ¿Qué hubo? Andy Ramírez 0396 dice, excelente capítulo. Apenas los empecé a seguir por aquí, pero en Spotify ya me terminé todos los capítulos. Ya. Ahora toca escucharlos desde el inicio por YouTube. Me agradó mucho, Luis. Espero que lo inviten de nuevo. Sí, Este caray. perfil apoyamos los accesos laborales, los TQM. Porque acuérdense que pasó de becario a personal assistant. A personal assistant, A personal a assistant. asistonto. Y de hecho, justo también un saludo aquí a Alfredo, que nos pone en Economía para Tontos, que le pone, cuando se junta tu novia con tu esposa. Sí fuimos. Dice, bueno, los TQM antes de escucharlos no me gustaba nada de la historia y desafortunadamente desconocía mucha de ella. Ahora me apasiona muchísimo y en gran parte es gracias a ustedes. Nunca cambien, saludos desde la pestosa ciudad de Monteguey. Bien. Arriba Andy, De bravo, Polvo León. bravo. Sean como ella y suscríbanse a YouTube. De culeros. Polvo León. Y Así. yo tengo uno más que dice, no es que sean comunistas o socialistas, es que en la universidad pública te inculcó ideas pro derechos humanos, pro trabajador y algo de conciencia social. De esto me di cuenta con mi maestría en una universidad privada. Muchas de mis opiniones eran algo rojas. No cambies tus ideas por estar en otro lado, güey. Las ideas de las universidades. ¿Ese lo dijo Zunzunegui o...? Sí. no supe? ¿Quién escribió esto? Sí, Así. no, porque está como... Suena como eso, Sí, ¿no? está raro. Ajá, Bueno. sí. Los que están equivocados es en la universidad privada, mi hermano. Y bueno, el último. Me mama que son rojos y me mama que hay tías panistas quejándose que son rojos, pero lo siguen escuchando porque en el fondo todos somos rojos. Mi esposa se emocionó cuando leyeron mi comentario pasado. Ay, otra vez, güey. Soy oboísta de la Sinfónica Nacional. Así que lean este cabrón. ¿Qué? Así que lean Comentario. cabrones ya. Ah. Este cabrón. Casi te colonizan los zurdos blancos, Teca. Aguas, saludos desde la boca de León. Qué rico escuchar le este das la tema. mano y te agarran el Rojo, pie. color, chile, morrón. Proletario, todos los países unidos y que chingue su madre. Satanyahu. Satanyahu. Los TQM. Así que bueno, para todas las personas que no son rojas todavía, que siguen escuchando este podcast y nos van a decir, malditos zurdos de mierdas vendidos a Morena, les tengo una pregunta. Y este va a ser que me pongan el comentario de la semana. Por favor, díganme un derecho humano que ustedes gocen que no sea gracias a un movimiento izquierdista. Uno, que puede ser cualquier derechos humanos básicos, que la mujer vote, que ustedes puedan comentar chinguen a su madre, historia para tontos gracias a la libre expresión, derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho a la práctica religiosa libre. Por favor, coméntenlo. Cuando digan como este derecho fue gracias a la derecha, hermanos, Iker me la chupa. Chimón. Como Donald Trump a Bill Clinton. Exactamente. Allegedly. Yo no sé. Allegedly, Iker me la va a chupar. Allegedly. También Kiro la chupa porque sigue pidiendo el Imperio Japonés parte 4. No te preocupes, Kiro. A lo mejor llega de regalo de Navidad.
Ahora sí, Ay, empecemos ya, con ahora la sí. batalla de Austerlitz. Haré Así, como que no escuché eso, chavo. o sea, Bien incómodo el invitado. Exacto, así de, así como... GPI culero. O y sea, al profe, yo también es quiero, güey. incomodidad no porque está incómodo, sino porque está celoso. Porque ya No. antojaron. Pero bueno, la batalla de Austerlitz, para todos ustedes que no tienen este contexto, pues es también conocida como la batalla de los tres emperadores, ¿no? Así es. Que Así se enfrentó el 2 de diciembre de 1805, unos 2 meses antes de la batalla de Trafalgar. después, ¿no? Después, no fue, la de Trafalgar fue en octubre, ¿no? Sí. Y diciembre es después, amigo. Diciembre es después, tienen toda la razón. El 2 de diciembre, 2 meses antes, se hizo la de Trafalgar. Si la quieren escuchar, vayan a... Testigos de Marte. Pero pues fue el 2 de diciembre de 1805 a un ejército francés encabezado por nada más y nada menos que nuestro emperador Napoleón I contra las fuerzas combinadas ruso-austriacas del zar ruso Alejandro I y el emperador austriaco Francisco I en el contexto de las guerras napoleónicas. Que acuérdense, si quieren un poco más de contexto sobre todo esto, recuerden escuchar la serie de Napoleón Bonaparte, personalmente, la serie favorita aquí en Historia para Tontos. Exacto. Entonces, pues fue una de las mayores victorias. Mira, yo me quedé con con el gorro, porque en Testigos de Marte tenemos la costumbre de usar gorros divertidos la primera parte del capítulo y ya después cuando empezamos nos los quitamos. Pero pues, Este yo sí me lo voy a caer esta vez. Muy bien, me gusta. La ondita más francesa. Sí, que de hecho esta fue una de las batallas de las mayores victorias de Napoleón, pues el primer imperio francés aplastó, como spoilercito, definitivamente a la tercer coalición tras casi 9 horas de catorrazos y de difícil combate, y pues la batalla tuvo lugar cerca de Austerlitz, actual Slavkov. Austerlitz. Ahí te quiero ver la pronunciación. Sí. Slavkov Brna, a unos 10 kilómetros del suroeste de Moravia. Antes, el Imperio Austriaco. El día de hoy, la República Checa. República Checa. Entonces, pues Austerlitz, así nada más para terminar mi introducción, puso fin rápido a la guerra de la Tercera Coalición en pocas semanas. Después se firmó el Tratado de Presburgo y pues la batalla es considerada una obra maestra táctica de Napoleón a la altura de Canas o Gaugamela. Y pues bueno, teniendo un poco del contexto de esta batalla, ¿qué fue la Tercera Coalición? Mi estimado Iker, fue una alianza militar creada en 1805 por el Reino Unido, el Imperio Austriaco, Rusia, Nápoles y Suecia contra Francia. Porque acuérdense que las batallas napoleónicas es básicamente un todos ustedes culeros contra mí. Todos ¿no? contra mí. Son un sin tus novias no puedes, ¿no? Literalmente. ¿Qué tenían como la finalidad esta coalición? Derrocar a Napoleón Bonaparte y su poder. ¿Por qué? Porque el güey era casi invencible. Al menos en tierra. En mar, pues ya sabrán que es otra historia, ¿no? Sí, Entonces, al menos en tierra el güey era experto. Y nadie lo podía derrotar y estuvo invicto por 3 coaliciones. Sí. O sea, solo acuérdense que hubo 6. 7. Hubo 7 coaliciones para poder derrocar a un güey, ¿no? O sea, imagínense así que de repente todo Sudamérica se va a la guerra contra México. No, o sea, literalmente Waterloo fue todos contra él. Literalmente, sí. Sí. Todos contra él. Entonces, Napoleón había planeado la invasión a Gran Bretaña desde la ruptura por el Gabinete de Londres del Tratado de Amiens de 1803 y reunió un ejército de 150,000 soldados en Bolonia. Sin embargo, necesitaba la superioridad naval antes de poner en marcha la invasión y distraer la flota británica llevándolos lejos del Canal de la Mancha. Sí. Este complejo de distracción llevó a cabo al almirante Villeneuve, Villeneuve. que fracasó tras la batalla del Cabo Finisterre y después la destrucción de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. Increíble batalla. Por lo que Napoleón se vio forzado a abandonar sus planes contra Inglaterra y centrar su atención a sus enemigos continentales. Acuérdense que ese fue siempre el éxito del Imperio Británico, ser una isla. O sea, ser una isla fue lo mejor que le pudo haber pasado porque jamás lo invadieron. Lo invadieron los franceses en la Guerra de los 100 años y todo el mundo fracasó. Sí. Lo intentó invadir Napoleón Bonaparte, fracasaron. Lo intentaron invadir los alemanes, también fracasaron. Nadie pudo invadir la isla británica, ¿no? La coalición buscó tomar ventaja en la concentración de las fuerzas francesas en Bolonia e hicieron planes para atacar Italia y Baviera. Los ejércitos aliados organizados en Alemania e Italia, al mando de Karl Mack von Leiberreich, prepararon la invasión de Baviera mientras esperaban los ejércitos rusos de Mikhail Kutuzov. Mikhail Kutuzov, que le reforzarían. Los ejércitos de Baviera, aliados de Napoleón, se vieron forzados a retirarse hacia el norte, abandonando Múnich.
Napoleón deja Boloña en agosto, marchando rápidamente hacia el Rin, cruzando este río en septiembre y cayendo sobre el flanco derecho el ejército de Leiberreich, rodeando al ejército austriaco en Ulm, ¿no? Que se da esta batalla bastante importante, que es la batalla de Ulm, ¿no? Donde es la primera batalla y que tiene la victoria Napoleón Bonaparte antes de la batalla de Austerlitz. De Austerlitz, Fue la previctoria. La previctoria. Y previctoria ni tanto, güey, porque se enfrentaron 80,000 franceses contra 70,000 austriacos, No, güey. y aparte sí la necesitaba. O sea, el Napoleón venía bastante enojado del Trafalgar, porque justo aquí, ahorita lo que acabas de decir, que frustraron la victoria de la invasión al Reino Unido, y aquí justo es una frase que también dije en el capítulo de Testigos de Marte del almirantazgo británico John Jarvis, que había dicho en 1801, que dice, yo no digo que los franceses de Napoleón no vayan a venir, pero desde luego no van a venir por mar. ¿No? Sí, no, el tema principal aquí con la batalla de Ulm es que lo que hace Napoleón, bueno, no sé si nos va a dar tiempo para explicar eso, pero tiempo hay. la táctica militar de Napoleón está muy concentrada en una nueva formación táctica, en donde lo que hace con el ejército no es tanto, digámoslo así, mover sus tropas directamente, todo el ejército en conjunto, sino que los divide en lo que él llama los cuerpos de guerra, ¿no? Entonces, básicamente cada cuerpo de guerra es un pequeño ejército que tiene su artillería, caballería, etcétera, y sus indumentarias. Entonces, lo que hace es dividir los cuerpos de ejército en diferentes regiones para de esa forma apurar mucho más el traslado de las tropas. Entonces, Mack está esperando el movimiento para que llegue Kutuzov a esperarlo ahí precisamente en la zona de Ulm, pero resulta que llegan 6, 5, 7 cuerpos franceses y lo rodean. Y esa es la batalla de Ulm, básicamente. Sí, O sea, sí. me pillaron aquí, ¿no? Porque lo que busca Napoleón es evitar que las fuerzas combinadas de las tropas se junten en un punto. Sí. Si se logra consolidar eso, entonces él dice, los puedo derrotar uno a uno, que es lo que no pudo hacer en Waterloo. Sí, sí. Sí, y justamente esta batalla de Ulm fue bastante importante porque a pesar de que las bajas no fueron tan grandes dentro de los dos soldados, de los 70,000 hombres que mandaron los austriacos, 60,000 fueron prisioneros. Así es. Sí. ¿Cómo apresas a 60,000 pelados? O sea, ¿cómo haces, güey? Que 60,000 pelados no digan, chingue su madre, pues Sí, nada más pues- cargo el fusil y otra vez, güey, sí, ¿no? sí, de que... Es que está rodeado, mano. 60,000 personas. Distancia por tiempos. Todos formaditos, por favor. Por lo que, de hecho, Napoleón Bonaparte pidió que por favor no atacaran la ciudad, sino que únicamente apresaran a los hombres. Y los hombres fueron enviados rápidamente a Francia. Sí. O sea, los prisioneros no los dejaron así como de qué tal si se vuelven a voltear. Mándalos todos a Francia y adoctrínamelos, ¿no? Porque se van a unir al ejército francés después. Pero ahorita no. Entonces, justamente las consecuencias es que, a pesar de que los rusos sí empezaron a avanzar, pues ya tenían el antecedente de que Napoleón venía ya valeroso, venía poderoso Sí, y sí. venía animado, ¿no? Animado. Al igual que todo su ejército, ¿no? La Gran Armée es como de, Gran nos fue Armée. muy mal en Trafalgar, pero pues ahorita nos vamos a desquitar contra estos pelados porque tú y tú me la pelan todos. Sí, no, como decía el profe en el capítulo pasado, que era el oso contra la ballena. Exacto. ¿No? Casi, ¿no? Pues sí, gánale a la ballena está complicado, pero ya en tierra, a ver, ¿Quién hazle se frente enfrenta? al oso, ¿no? Exactamente. Y aparte llegó con 200,000 pelados organizados en 7 cuerpos, ¿no? Que justo, que fueron grandes unidades de campo que contaban entre 36 y 40 cañones cada uno y eran capaces de acciones independientes hasta que otros cuerpos acudieran al rescate. Así O sea, es. dicen que un solo cuerpo bien situado en una fuerte posición defensiva podía sobrevivir al menos un día sin apoyo. O sea, si los agarraban a la mitad de hacer una emboscada, estos güeyes se podían defender con lo que traían, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, Napoleón envió a su ejército al norte a perseguir a los aliados, que eran básicamente los austriacos y los franceses, pero después les ordena la los retirada. Perdón, los rusos, los austriacos y los rusos, pero después planea una retirada para poder fingir debilidad, ya que está desesperado por entablar combate contra las fuerzas aliadas, por lo que intentó, pues básicamente, demostrarle o engañar a los aliados que tenían una debilidad militar, ¿no? Lo cual, pues, fue una trampa que cayeron totalmente tanto los rusos como los austriacos. Desplegó al ejército francés al pie de Pratzen y debilitó de manera premeditada su flanco derecho para incitar a los aliados a atacarlo y después rodearlo con el resto de sus tropas. Sí, la idea de Napoleón, lo que pasa es que, bueno, en este caso Kutuzov fue un comandante muy hábil. Cuando vio que lo que le había pasado a Mack y a los austriacos en Ulm era inevitable, dice,
no, nos va a agarrar en el camino, mejor nos regresamos. Y justo logran juntarse con las tropas del emperador Francisco José, ahí precisamente en la llanura esta de Austerlitz. El tema de Pratzen es que es una colina, son unas pequeñas colinas que están justo en medio del campo. Y lo que hace Napoleón, que era un comandante no solamente hábil en términos tácticos, sino que había mapeado toda Europa completa, sabía muy bien dos cosas del territorio. Primero, que el punto alto de las colinas de Pratzen era el lugar especial para poder hacer cualquier ataque. Y segundo, que como estaba prácticamente ya consolidándose el invierno plenamente, pues en esas zonas hasta por lo menos mediodía hay neblina todo el día. Entonces podría esconder cualquier movimiento sin que lo viera el enemigo. Ya, órale. Sí, aparte que también el ejército de la alianza estaba muy desorganizado. O sea, porque justamente los austríacos acababan de sufrir una derrota en Ulm y los rusos venían llegando. Entonces no fue como que vamos a ponernos de acuerdo, sino fue como de, a ver, somos dos personas que no nos entendemos. Sí, sí. Porque uno habla ruso y otro habla alemán. Entonces vamos a ver cómo le hacemos, pero necesitamos organizar a casi 75,000 pelados que van a pelear contra ellos. Por ejemplo, los soldados rusos, a pesar de que estaban acostumbrados a condiciones bastante duras, ¿no? Se les conocía por ser bastante indisciplinados, ¿no? Era un ejército muy indisciplinado, que muchos oficiales de bajo rango estaban pobremente entrenados y tenían dificultades para lograr que sus hombres realizaran maniobras complejas dentro de una batalla. Pero lo que sí tenían es que tenían excelente artillería a cargo de soldados que luchaban muy duro para evitar que sus piezas cayeran en manos del enemigo. Pero también un problema es que los rusos llegaron con pocos recursos, por lo cual dependían casi al 70% de los insumos de las poblaciones locales o de los que le pudiera brindar el ejército austriaco. Mientras que el ejército austriaco, a pesar de que sí tenía muy buenos comandantes y un ejército entrenado y con experiencia en batalla, pues resulta que sus comandantes no eran muy populares dentro de la tropa, ¿no? Por ejemplo, Karl Mack se convirtió en el nuevo comandante principal del ejército austriaco en las vísperas de la guerra, pero los soldados no estaban acostumbrados a sus órdenes de mando debido a que pues, era nuevo, ¿no? Ya que muchos de sus comandantes eran muy impopulares. La guerra estaba compuesto por el ejército estaba compuesto por 4 batallones de 4 compañías, que anterior a 3 batallones de 6 compañías. Este cambio no solo acompañó del correspondiente entrenamiento de oficiales, por lo que las nuevas unidades no fueron bien dirigidas de lo que, pues, o sea, básicamente les cambiaron todas las reglas del juego, ¿no? Fue como con este güey necesitamos pelear distinto porque ya nos dieron la madre en Ulm. Entonces vamos a reacomodar todo, pero pues, güey, en 2 meses. Sí, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. La caballería austríaca era considerada la mejor de Europa, pero la disgregación de las unidades entre varias formaciones de infantería redujo su efectividad con las agrupadas con las contrapartes francesas. Es decir, tenían un ejército bastante desorganizado. A pesar de que eran fuertes, de que eran expertos y que tenían bastante habilidad en batalla, la organización tampoco les ayudó absolutamente nada. No, y muy valientes también, ¿eh? Sí, claro. Sí. Entonces, y bueno, la Gran Acme para 1805 tenía 200,000 pelados, ¿no? De los cuales, pues, Napoleón sabía que no tenía que mandar a todos de una vez, sino que, pues, dejaba unos en Francia mientras iba avanzando poco a poco, ¿no? Era esta, no sé cómo se llama esa táctica, pero que vas avanzando de poquito en poquito, o sea, que llevas como un ejército de avanzada que si ganan, el ejército bueno se queda atrás y sigue avanzando, y de repente cambian para que justamente ya tengas soldados frescos y descansados. Como alternando. Como alternando. Que yo, la verdad, siempre me lo he preguntado, ¿de dónde sacaban tantos pelados? Tantas personas. No, o sea, sí tenía el ejército francés, como dices tú, tenía 200,000 hombres, pero aquí también dicen, y Napoleón, aparte de eso, creó una reserva de caballería de 22,000 hombres organizada en 2 divisiones de coraceros, 4 dragones montados, 1 de dragones desmontados y 1 de caballería ligera, todos con el apoyo de 24 piezas de artillería. O sea, ya para esta fecha, para diciembre de 1805, la Grande Armée había aumentado hasta los 350,000 hombres, en general, bien equipados, entrenados, dirigidos, bien comidos, con huevito en la mañana y oficiales competentes. O sea, tenía con queso las quesadillas este hermano. Totalmente. Aparte, o sea, acuérdate que Napoleón le acaba de quitar 60,000 soldados a los austriacos. Claro, y ya otra vez tenía 60,000 más. ¿De dónde, güey? ¿De dónde, güey? O sea, sí. Se supone que... ¿de dónde sacaban tantas personas, no? Que eso es justamente algo que se me hace muy interesante, que el otro día estaba leyendo, que dicen, el éxito de los imperios europeos es que eran la mayoría. Sí. ¿No? O sea, tenían un chingo de soldados siempre para estar soltando cuando hacían sus conquistas. Bueno, ahí hay un punto. El caso de Francia en particular tiene que ver mucho con el tema político de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues porque antes de esto lo dicen sobre todo los autores del comienzos del siglo XX.
Lo que pasa es que la guerra en el siglo XVIII, siglos anteriores, era con profesionales que se contrataban directamente desde la monarquía. Entonces tú pues tenías a los oficiales que era la nobleza, que les gustaba jugar a la guerra y entonces pues los ponía a dirigir tropas. Pero pues siempre los ejércitos, de los tamaños de los ejércitos eran chiquitos porque los pagaba directamente la monarquía, desde ahí para abajo, ¿no? Pero cuando estalla la Revolución Francesa, se produce lo que se llama el decreto de la leva en masa de 1794, porque claro, pues ya el ejército queda completamente destruido, no hay quien pueda mantener a los oficiales porque están todos sin cabeza, ya sabemos por qué. Sí. Y entonces, ¿cómo los reemplazamos, no? Entonces lo que dice la Convención Francesa es, pues, hay que echar mano a todos los hombres que estén aquí disponibles para poder ponerlos en el combate. Y entonces, de tener un ejército de 180, 150 mil hombres, Francia empezó a tener 2 millones de hombres, 3 millones de hombres. Sí. Y eso es lo que va a aprovechar Napoleón después. Sí. Por eso. Y bueno, los movimientos preliminares de la batalla, que fueron bastantes, o sea, no fue como que nada más que llegaran y ya, sino Sí, que no. hubo muchísimos juegos políticos, tanto del lado de los aliados como del lado de Napoleón. Sí. El zar Alejandro I designa al general Mikhail Kutuzov, ¿no? Kutuzov o Kutuzov. Kutuzov. El Mijares. Güey. Ese güey. Designa al Mijares como el comandante comandante en jefe de las tropas rusas y austriacas, ¿no? Quien llegó al campo de batalla el 9 de septiembre de 1805 para recoger información. Bajo la presión de Kutuzov, los austriacos acordaron suministrar municiones y armas de manera oportuna y eficiente, y Kutuzov también observó deficiencias en los planes de Austria que calificó muy dogmático. Es decir, los austriacos no sabían pelear, bajo su propia perspectiva. Además, se opuso a la anexión de las tierras recientemente caídas bajo el control de Napoleón, porque esto haría que la población local desconfiara en los aliados. Sin embargo, muchas de las propuestas de Kutuzov fueron rechazadas. Es decir, que le decían como no reconozcan las conquistas de Napoleón. ¿Por qué hacen eso? Sí, ¿No? sí. Lo que queremos no es que se alíen a Francia, sino que básicamente se levanten en contra de ellos y que podamos obtener ventaja. Claro, que se vean como liberadores, ¿no? A lo que sea como liberadores, ¿no? O quedar así. Acuérdense que los imperios no conquistan, liberan. Liberan, claro. Entonces, pero bueno, los franceses continuaron avanzando, pero pronto se encontraron en posiciones bastante interesantes, ya que las intenciones prusianas eran desconocidas y podían ser hostiles. Los ejércitos rusos y austriacos se habían unido y las líneas de comunicación francesas ya eran extremadamente largas y requerían de fuertes guarniciones para poder seguir abiertas. Napoleón se dio cuenta que la única manera de poder conseguir el éxito que había tenido en Ulm era básicamente forzar a los aliados a combatir y derrotarlos. Kutuzov también se dio cuenta de las intenciones de Napoleón, por lo que en vez de aferrarse al plan de poder hacer una línea de defensa que habían propuesto los austriacos, dijo hay que retirarnos, ¿no? Para poder reorganizarnos. Envió a Piotr Bagration con 700 hombres a contener a los franceses en Viena y dio instrucciones al ejército aliado para aceptar la propuesta del alto fuego de Murat y así tener más tiempo para la retirada. Napoleón se dio cuenta de los errores de Murat y le ordenó perseguirlo, pero para eso ya los aliados habían logrado la retirada a Olmütz. De acuerdo al plan de Kutuzov, los aliados se retirarían más hasta los Cárpatos y según sus palabras, en Galicia enterraré a los franceses, ¿no? Que era su objetivo. Pero Napoleón era un máster, era aquel Raquel y Maribel, Sí, se era las sabía güey. hecho y derecho, Sí. por lo que decide montar una trampa psicológica para poder atraer a los aliados. Napoleón había dado la impresión, sí, así como... Movía los cielos de la historia. Hizo que los aliados pensaran que justamente se encontraba débil y que llegaran a una negociación. Solo unos 53,000 soldados, incluidas las fuerzas de Soult, Lanz y Murat, tomarían posesión del camino de Austerlitz y Olmütz, atrayendo la atención del enemigo, y las fuerzas aliadas con 89,000 hombres parecían ser muy superiores y podrían intentar un ataque para poder despedazar las tropas napoleónicas. Sin embargo, los aliados no sabían que Napoleón tenía refuerzos en Bardonet, Mortier y Davout, que estaban a una distancia de apoyo y podían ser designadas también desde Iglau y Viena, aumentando las fuerzas a 75,000 soldados. Si esto fuera Age of Empires, estarían en el Fog of War. Nada más no los vieron, ¿no? Sí, Dijeron, bueno, exacto. No, pero, ay, perdón. No. Es que también está el tema de lo que estamos hablando, sobre cómo lo que hace Napoleón primero es, por un lado, darles a entender a estos personajes que los confían mucho de él, de que está cometiendo errores, ¿no? Entonces, primero, las tropas napoleónicas llegan a las colinas de Pratzen y se ponen en Pratzen, porque saben, todo eso lo sabía cualquier manual táctico de la época, que si tú quieres atacar a cualquier ejército, lo primero que tienes que hacer es agarrar el punto alto, ¿ok? Más en un lugar con neblina. Entonces, Napoleón va y dice, y cuando se acercan los aliados, dice, les voy a hacer creer a estos güeyes que estoy aterrado, y entonces se baja de las colinas y se va a esconder detrás en un poblado, que es precisamente de Olmütz. Ahí se queda. Y
como obviamente la retirada evidentemente tenía que verse como que estaba mal hecha, entonces lo que hace es, me voy a llevar a una cantidad grande hacia el norte, pero hacia el sur, que es la aldea de Sokolnitz, voy a dejar menos tropas, dándoles a entender a estos personajes que pues me equivoqué en la forma de retirarme. Y entonces cuando da esa orden, manda el mensaje a Davout y a los demás otros cuerpos que vienen desde Francia, diciéndole, échele rápido porque en 48 horas literalmente va a estallar la batalla. Entonces se ponen rápido y literal, porque esto es lo genial de la batalla de Austerlitz. En el momento en que los aliados descuidan su flanco izquierdo y bajan a la aldea de Sokolnitz a derrotar los 5.000 hombres que tiene ahí Napoleón, justo en ese momento la neblina todavía no se ve y ya llega el cuerpo de Davout completo con 50.000, 60.000 hombres más. Entonces, imagínate tener a 5,000 y decir, ay, güey, son 5,000, güey, están jugando voleibol. No, ya vamos a darle jaque de una vez. Y de la nada se quita la neblina muy cinemáticamente y se ve todo el ejército así, parados ahí. El 25 de noviembre, el general francés Savary fue enviado al cuartel aliado de Olmütz con el fin de examinar en secreto la situación de las fuerzas aliadas y entregar un mensaje del deseo de Napoleón Bonaparte de evitar la guerra. No, así como, no, hermano, me está yendo mal, güey. Mira, ¿sabes? negociemos, ¿no? Préstame una feria. Sí, préstame una feria, no. Pues Le es que debo no, Electra, ya no me pagaron la tanda, carnal. Sí. ¿No? Y Francisco I ofreció un armisticio el 27, donde Napoleón expresó un gran entusiasmo para la aceptación del mismo. Digo, ya cayeron. Ya picaste, bebé. Sí. Así cuando estás ligando en el antro y le dices, ¿te puedo invitar un trago? Y te dice, bueno. ¡Ay! Tu mayor error, mami. Ese mismo día, Napoleón ordenó a Soult abandonar Austerlitz como los Altos de Pratzen y también crear una imagen de caos durante la retirada, lo que haría que los aliados ocuparan los Altos. Al día siguiente, el 28 de noviembre, el emperador francés solicitó una entrevista personal con Alejandro I, tras lo que recibió la visita del ayudante más impetuoso del zar, el kniaz Piotr Dolgorukov. Carajo. Los rusos. Sí. Un ruso más. La reunión fue parte del engaño, pues Napoleón expresó intencionadamente la ansiedad y la duda de los adversarios, y Dolgorukov informó a todo al zar como una indicación adicional de debilidad francesa. Sí. Y el Se plan estaba tuvo... comiendo las uñas Napoleón, güey, ya se Sí, le así veía como, triste, güey, traía ojeras, quiero güey, ya. Imagínate qué ansiedad de decir, güey, me está saliendo todo, güey. Tengo ganas de decirle en su cara, eres un pendejo. Pero decir, gracias por entenderme. El plan tuvo éxito. Muchos oficiales aliados, incluyendo los ayudantes del zar y el jefe de estado austriaco Franz von Bayreuther, apoyaron firmemente la idea de atacar inmediatamente y aparentemente influyeron en la opinión del zar Alejandro I. La idea de Kutuzov fue rechazada y las fuerzas aliadas cayeron en la trampa que Napoleón había creado. Claro que sí. Imagínense qué coraje del Kutuzov, así como de, güey. Es muy obvio, claro. Ajá, es obvio que este güey se está haciendo pendejo. Tiene 200,000 soldados, la mitad están en París. O sea, ¿ustedes creen que el güey está débil? Es como, sí. Es que, ¿y por qué le creen? Es que él nos dijo. Él nos dijo. Sí, literalmente, ¿no? Y vimos a sus 5,000 pelados que estaban ahí. En la aldea, ¿no? Como en los Simpsons. Débil, fuerte, débil. Así formados para que se vieran menos. Y ahora sí, pues ya ahí ya llegamos a los meros catorrazos. Ya, Así es. empieza la guerra. Exacto. Sí, Napoleón pudo reunir 72,000 hombres y 157 cañones para la batalla, aunque cerca de 7,000 soldados bajo el mando de Davout estaban todavía lejos hacia el sur, cerca de Viena. Los aliados contaban con alrededor de 85,000 soldados, el 70% de ellos rusos y 318 cañones. Imagínate qué coraje de Kutuzov, que todos los soldados son tuyos y tienes que hacerle caso al pendejo del austriaco. ¿No? Así como, pues, güey. ni modo, sí. Y el ejército francés era inferior en número y al principio Napoleón no estaba seguro de su victoria. Porque como dices, es la ansiedad de, híjole, a ver si estos cabrones... A ver si caen, claro. A ver si caen, ¿no? A ver si caen, sí. Y en una carta al ministro de Asuntos Exteriores, Talleyrand, Napoleón le pidió que no le dijera nada a nadie de la próxima batalla, pues no quería molestar a la emperatriz Josefina. De acuerdo con Frederick Schneid, la preocupación de Napoleón no era la tranquilidad de Josefina, sino cómo explicarle una derrota. Sí. Así como de, a ver. Es que mi esposa se preocupa. O sea, no le diga nada a Josefina, ves que... No, ya saben cómo es, ¿no? Ya saben cómo es. Ya saben cómo es. O sea, Va a estar marque y marque el rato, güey. Sí. Mejor no le digas. Sí, no le digas, ya luego no me deja salir. La batalla tuvo 10 lugares. Estuvo a 10 kilómetros del sureste de la ciudad de Brno.
entre esa ciudad y Austerlitz, ¿no? Sí. Que es Slavkov-Brna, Berna. Ajá. lo que hoy es República Checa. En la parte norte del campo de batalla estaba dominada por 200 metros de colina, que era la colina de Santón, y 260 metros la colina de Surán, ambas con vistas para el vital camino de Olomouc-Brno, de dirección este a oeste. Al oeste de las dos colinas se encontraba el pueblo de Belowitz, entre el arroyo Bosenitz, que corría al sur para enlazar el arroyo Golbach, que fluía entre los pueblos de Kobelnitz, Skolnitz y Telnitz, ¿no? O Skolnice y Telnice. Y dentro del área, los altos de Pratzen, una colina suave de pendiente de unos 11 o 12 metros de altura. Un asesor afirmó que Napoleón dijo en repetidas ocasiones entre sus mariscales: caballeros, examinad cuidadosamente este terreno, será un campo de batalla y ustedes jugarán un papel en él. Y ese güey ya se lo sabía. Ya se lo sabía de Ya los memoria, había güey. visto. Güey, yo no me imagino, o sea, el ser Napoleón y estar arriba de las colinas e imaginarte todo. O sea, sí, es que, güey, tenías que tener una imaginación cabrona, ¿no? Tenías que imaginarte tú la batalla y para mover a 70,000 pelados y estarte imaginando cómo va para allá, cómo va para allá, cómo van a contestar, Sí. cuánto tiempo se van a tardar en subir la colina, cuánto tiempo se van a tardar en bajar, cuál es la distancia de los cañones, porque acuérdense que Napoleón Bonaparte era artillero, ¿no? O sea, lo chido de él era la artillería y la artillería montada, que fue su invento, ¿no? Entonces, así como de cuánto tenemos que mover la artillería, los obuses, la artillería montada, cuáles son las distancias, la distancia de la bala, la distancia del cañón, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en llegar la caballería? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en contestar ellos? Las Sí, balas, si todo, van de güey. arriba hacia abajo, ¿hasta dónde van a llegar? Y si van de abajo hacia arriba, ¿hasta dónde van a llegar acá? No, güey, está... Yo sí me imagino... Una aclaración te cae. ¿De dónde sacaste que Napoleón inventó ese sistema de artillería? Lo leí una vez, que fue un sistema de artillería de Napoleón. De hecho, lo decimos en el podcast. Ya, que porque yo tengo entendido que no es así, ¿eh? Ese es el sistema se llama sistema Grivebol, Ujú, que es la artillería montada, pues ya se desarrolla desde 1784. ujú. O sea, él lo había aprendido muy bien. Lo que pasa es que lo que él hace es lo que se llama la saturación de fuego, que Ya. concentra muchas artilleras. Pero no es que lo haya inventado él, ¿eh? Yo tenía entendido que él justamente modificó la artillería montada para que fuera más ligera y tuviera mayor, Ya, pero... Bueno, a lo mejor me equivoqué, no me crean. Sí. Créanle. al profe. Él es el experto. profe. Sí, Era el profe. porque modificarlo Así no que- significa inventarlo, ¿eh? Ah, bueno, lo mismo. Bueno, cuando escuchen ese capítulo del podcast de Napoleón, digan, eres un pendejo. Ya saben, aquí nos corrigen siempre. Muchas gracias. Pero bueno, la cosa es que el güey era artillero y justamente Sí, era eso su sí. fuerte. Y como les digo, yo sí me imagino, yo no me imagino la imaginación de Napoleón para poder hacer todos estos cálculos que en días antes de la batalla, ¿no? Sí, no. Sí. Y pues ya comienza la batalla, profe. Por favor, ¿puede decirnos cómo comienza esta...? No, sí, con gusto. Lo más importante a entender es, como bien dijiste, es que todo el mundo piensa que Napoleón va a hacer lo peor, ¿no? Entonces, nadie cree que lo que va a pasar es lo que va a venir ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pues el flanco izquierdo, que es precisamente en las colinas en esta zona, dicen, hay que atacar la aldea de Sokolnitz, que es la donde están estos 5,000 franceses ahí desamparados, nadie sabe qué va a pasar, porque la idea de los austríacos, especialmente del emperador Francisco y del emperador Alejandro, es tomar el flanco izquierdo, dar la vuelta y atacar por atrás al ejército napoleónico hacia el norte, dar toda la Sí, vuelta sí, un sí. rodeo, ¿no? Entonces, Napoleón, ya nos quedó claro que lo había visto, entonces lo que dice, ándale, vas. Y en ese momento, entonces, cuando están atacando la posición, está a punto de ceder el flanco, bueno, en este caso, flanco derecho francés, y justo llega Davout con los otros dos cuerpos. Sí. Y ¡pum! Entonces se empieza a colmar el asunto y entonces se empieza a equilibrar. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los austríacos y sobre todo los rusos? Dicen, chin, parece que llegó más tropa. Que es lo lógico que uno haría. Dice, bueno, pues tengo que cubrir el flanco. Sí. ¿Cómo lo hago? Pues saco más tropas del centro y las tiro hacia allá. ¿Qué es lo que había añadido Napoleón? Dice, perfecto. Andas adelgazándome la línea del centro y entonces sigue mandando tropas para allá y sigue mandando tropas para allá. ¿Y qué hace Napoleón? Cuando el centro queda cada vez más delgado, que es donde están las colinas, lo que hace es mandar el centro de su tropa directamente con el Mariscal Soult para tomar el centro y quedarse en las colinas de Pratzen. Y claro, pues ahora, de los que anteriormente eran, ¿qué? 30,000, 40,000 hombres austríacos y rusos, ahora quedarán 8,000, 12,000, y él los ataca con 40,000 franceses. Sí, claro. Los arrasa. Los arrasa. ¿Y qué pasa con eso? Pues corta la línea completa de austríacos y rusos. Sí. La parte más a la derecha, hacia el norte, perdón, de los austríacos, con la caballería de Bagration que nos mencionaba Teca, queda ahí aislada, mientras los otros cuerpos que están en el sur, pues también quedan aislados. Y como bien habías mencionado,
como son austriacos y rusos, porque ni siquiera la letra es igual, güey. Sí. O sea, es una cosa que, sí. ¿cómo le mandas el mensaje, no? Sí. Entonces no tenían cómo comunicarse directamente, ¿no? Entonces dice, chin, ¿qué pasa? Y además está el tema de la neblina que les habíamos dicho. Entonces están peleándose y además, no sé si saben, pero la pólvora negra, cuando se dispara una línea de pólvora negra de la época, Es mucho humo. son 250, 300 metros de ver todo blanco. Sí. O sea, Su no máquina. se ve nada, ¿no? Entonces dicen, se escuchan griteríos, qué sé yo, y dice, pues no se ve las órdenes. Y entonces Napoleón, cuando se da cuenta que ya agarró las colinas, dice, perfecto, cierren la tenaza. Y entonces, un flanco va por detrás de los austriacos que están en Sokolnitz para apoyar al flanco francés, y el otro porcentaje, pues, se va en contra de los que están en el norte. Kutuzov le dice al zar Alejandro, ya ves, güey, te dije Te que... dije, menso. Ay, que no le hicieras Exacto, caso. y que dice, pues manda a su caballería, a la Guardia Imperial rusa, a reconquistar el espacio, ¿no? Dice, no vamos a perder la batalla. Y están a punto de agarrar eso y Napoleón dice, espérate, que yo también tengo mi Guardia Imperial, sí. y manda a su Guardia Imperial y sube la colina y los agarra y les quita las banderas y dice, perfecto, ¿qué más quiere seguir? ¿Quién más quiere seguir? Y ya Kutuzov y los rusos quedan como, bueno, pues... huyamos y ya definitivamente deciden huir y pues casi pierden 2/3 partes de su ejército, tanto los austriacos como los rusos, en un día, básicamente. En un día, güey. Sí, que No, justo, sí. o sea, ya para las 8:45 de la mañana, como dicen por ahí, satisfecho por la debilidad del centro enemigo, Napoleón preguntó a Solut cuánto tiempo tardarían sus hombres en llegar a los altos de Pratzen, a lo que el mariscal le respondió, menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. ¿sabes? Muy francés el Sí, muy comentario. francés. Ajá, sí. No te Sí. preocupes, aquí en Vamos a cortina, güey. una pequeña, una puntualidad francesa. 15 minutos de retraso. Sí, nada más. no te preocupes. Y dice, aproximadamente un cuarto de hora después, el emperador francés ordenó el ataque, añadiendo un golpe fuerte y la guerra ha terminado. La batalla. Pues, la batalla ha terminado. La ¿no? batalla. Sí, no, o sea, la verdad es muy interesante porque justo Napoleón Bonaparte, o sea, no me imagino así como tal como lo imaginé, todo salió. Todo salió, exacto. Todo salió, ¿no? Imagínate el zar Alejandro primero como, carajo, todo, ¿por qué le hice caso a los austriacos, no? Que ve como santo pendejo, o sea, Sí. literal, o sea. Sí, no, literalmente. Dice, la caballería pesada del príncipe de Liechtenstein comenzó a asaltar las fuerzas de caballería ligera, ligera francesa de Kelman tras haber alcanzado la posición correcta del campo. El combate comenzó favorable para los franceses, pero los efectivos de Kellerman se cubrieron tras la división de infantería del general Caffarelli. Una vez quedó claro que el número de rusos era demasiado elevado, ¿no? O sea, así como, güey, hay demasiados rusos. Hay demasiados rusos. Hay demasiados. Los hombres detuvieron los asaltos de los rusos y permitieron que Joaquín Murat enviara a la lucha a 2 divisiones de coraceros comandados por Dupol y Nansouty para acabar de forma definitiva con la caballería zarista. La refriega fue encarnizada y larga, pero se impusieron a los franceses. Entonces lanzaron los cuerpos de efectivos contra los soldados que después de duros combates hicieron que expulsaran a los rusos totalmente de la batalla, Así es. ¿no? Napoleón se desplazó entonces hacia el campo sur, donde las tropas y los aliados continuaban luchando en Skolnitz y Telnitz en un doble ataque, donde sus divisiones arremetieron contra el enemigo en Sokolnitz y persuadieron a los comandantes de las columnas a retirarse e huir rápidamente. O sea, en corto, güey, la batalla se convirtió en una huidera. En una masacre. En una masacre, justo, ¿no? mira, yo tengo aquí una cita del teniente general Przerbizh, qué nombres horribles. Przerbizhevensky, que dice, se convirtió en español este güey, ¿no? Estaba bajo un feroz y continuo fuego de artillería. Muchos soldados inmersos en intensos combates desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde se habían quedado sin munición y yo no podía hacer otra cosa que retirarme. O sea, es como diálogo de Age of Empires. Ya cuando ganaste la guerra, que te aparece el diálogo de... Ganaste, Ya, sí. o sea, ganaste, pues no les quedó de otra que correr por sus vidas. Y ahí es donde pasa los que tuvimos, bueno, porque creo que a Teca también le pasó, tuvimos la desgracia de haber visto la película de ¿De Napoleón? Sí, de Ridley Scott. Perdón. Es que hay muchas películas Sí, de sí, Napoleón sí. y muy buenas, pero esa justo es horrible. Entonces está malísimo. Bueno, justo que él lo que trata de mostrar de Napoleón más bien que lo que hace es solamente cañonear unos lagos congelados para hundir a las personas. No es cierto. Lo que pasa es que cuando se produce el cierre de las fuerzas de Sokolnitz, que empiezan a huir, le dice Napoleón, pues como buen artillero, le dice, concentra el fuego en esta posición y destruye a todos los que huyan, porque Sí. la guerra se acaba aquí, como habías dicho, ¿no? Porque la idea es destruir todo el ejército. Sí, a lo mejor no es ético,
no es de caballeros, pero ya necesito que se acabe la Claro, guerra, porque si no se va a ¿no? consumir todos los recursos, exactamente. Sí, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que ocurre, muchas veces pensamos que las balas de cañón son para tirarlas directamente contra las tropas. Sí. Pero lo que se hacía generalmente, y eso fue uno de los problemas que tuvo en Waterloo, es que las balas de cañón rebotaban. Entonces la idea era que pegaba contra un cuerpo de lo que fuera, sí, pero luego seguía la bala rodando Sí. y se podía llevar a 20, 100 Sí, sí, personas, ¿no? Como era 2 de diciembre y estaba ahí pues en ese lugar mucho Sí, frío, como- estaban congelados muchos lagos. Entonces las bolas de cañón hicieron eso, le pegaron a los batallones huyendo, pero también pues rebotaron en los lagos y por eso se rompió el hielo. El hielo. Ahora, sí, sí, sí. ojo, acuérdense que estas balas pesaban 35, 40 kilos, ¿no? Más o menos, sí. O Más sea, o era menos. una bala de un pelo de este tamaño que iba bien perro rápido y rebotando por todo el hielo. Pues No, se obviamente lleva todo. no se llevaba 2, 3 piernas, No. güey. Sí, Se sí, llevaba todo, todo lo que se encontraba. Sí, y no se frenaba hasta 100 metros más allá, o sea. Su máquina. Sí. El ejército aliado tuvo un pánico general y en que empezaron a abandonar los campos de batalla en todas direcciones posibles. Durante esta retirada se produjo un famoso y terrible episodio. Las fuerzas rusas derrotadas por los galos se retiraban al sur hacia Viena a través de los estanques helado de Sachchan. La artillería francesa los atacó y rompió el hielo provocando que muchos hombres se ahogaran en las aguas heladas. Las estimaciones de las fuentes de sobre cuántos cañones fueron capturados difieren, que pueden ser entre 38 a 100 cañones, como entre 200 a más de 2000. Debido a que Napoleón exageró este incidente en su informe de batalla, ya que al zar Sí, lo claro. aceptó tácitamente como excusa tan catastrófica derrota, las cifras eran más cómicas que la realidad, ¿no? Sí, 3000 cañones capturamos. Y Ridley Scott a huevo. ¿No? Ya me escribieron el guión. Imagínate, güey, este pinche Scott, güey, así como tienes la batalla más importante de Napoleón y lo reduces a un pueblo. A un pueblo. A un pueblo. A un pueblo, güey. Cuando estamos viendo que se combatieron como en 7 pueblos distintos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y la de y la del lago es el más chiquito, Sí. ¿no? Sin embargo, las evidencias relatan que los relatos de Napoleón es totalmente ficticio, ya que, por instrucciones del emperador, fueron drenados un poco más de la batalla los lagos y fueron encontrados los cuerpos de 2 o 3 hombres y de 150 caballos. Es decir, como que a lo mejor no se murieron tantas personas No, como exacto. dijeron. Sí, no. Es más propaganda. Ajá, es mucha propaganda. Y bueno, las consecuencias de Austerlitz y la campaña previa alteraron profundamente la naturaleza de la política europea. En 3 meses los franceses habían ocupado Viena, destrozado 2 ejércitos y humillado al imperio austriaco. Estos hechos contrastan con las rígidas estructuras del poder del siglo XVIII. Austerlitz sentó la base de casi una década de dominio francés en todo el continente europeo, o en la gran parte del continente europeo. Sí, exacto. Pero también, por otro lado, efectos inminentes provocaron la guerra con Prusia en 1806. ¿No? El otro día vi un video, no me acuerdo de quién es, no sé si es del mapa de Sebas, pero es un video que dice, la culpa de todos los males europeos fue Prusia. O sea, así como de, güey, todas las grandes guerras, después de las guerras napoleónicas, las tiene la culpa Prusia, güey. O sea, la existencia de Prusia fue lo que jodió Europa. Sí, sí. ¿No? Porque fueron los prusos que justamente causaron hasta la Primera Guerra Mundial. ¿No? Entonces está cagado, lo voy a buscar. Y yo, así como Iker siempre promete poner cosas en el podcast, yo lo voy a buscar. De las imágenes, ¿no? De las Bueno, imágenes. pero sí sabes qué dicen los prusianos de quienes provocan todas las guerras, ¿no? ¿Quién es? Los franceses. También. Los franceses, claro. Las bajas aliadas se citaron en 27,000 soldados en un ejército de 73,000, un 37% de los Tómala. efectivos. Los franceses perdieron 9,000, es decir, el 13% de sus soldados. Los aliados también perdieron 180 cañones y 50 estandartes. La gran victoria se recibió con asombro y delirio en París, pues pocos días antes la nación estaba al borde del colapso financiero. Imagínate, güey, de la batalla de Trafalgar Sí. y luego a punto de quebrar y de No, repente en la así batalla de como, Trafalgar güey, no perdieron... Ah, no. Los británicos no No. perdieron un barco. No, un barco. Sí, los franceses pero, sí Pero la- perdieron su poder naval. Perdieron su Sí. poder naval los franceses, sí. Sí. Napoleón escribió a Josefina, he vencido al ejército austro-ruso, comandado por 2 emperadores. Estoy un poco cansado. Un abrazo. Cuídate. Quizá el mejor resumen de los tiempos duros para los aliados los hizo el zar Alejandro. Somos bebés en las manos de un gigante. ¿No? Ay, el zar no está cromándole el poético. Sí, rifle. es lo que dijo el zar Alejandro I. ¡Qué culo! Francia y Austria firmaron una tregua el 4 de diciembre y firmaron el Tratado de Presburgo 22 días después. Austria accedió a reconocer el territorio francés capturado en los campos de Formio y Luneville, ceder las tierras de Baviera, Württemberg y Baden, que eran aliados alemanes de Napoleón, pagar 40 millones de francos en indemnización de guerra y entregar Venecia al Reino de Italia.
Fue un final duro para Austria, sin duda, pero no una paz catastrófica. Al ejército ruso se le permitió retirarse a su patria y los franceses acamparon en el sur de Alemania. El Sacro Imperio Romano desapareció en 1806. Napoleón creó la Confederación del Rin, compuesta por una serie de estados alemanes en la frontera de Francia y Prusia vio estos movimientos como una condición de afrontamiento entre las potencias de Europa Central y emprendió la guerra contra Francia en 1806. Tras la batalla, Napoleón dijo: soldados, estoy muy orgulloso de vosotros. Y los soldados, El emperador aportó 2 millones de francos para los altos oficiales y 200 francos para cada soldado, así como generosas pensiones para las viudas de los caídos. Los niños huérfanos fueron adoptados por Napoleón personalmente y se les permitió añadir Napoleón a sus nombres bautismales y familiares. El emperador francés nunca otorgó títulos nobiliarios a ninguno de sus generales, como era costumbre después de una gran victoria. Es probable que no elevara significativamente a nadie porque consideraba Austerlitz como un triunfo personal. Acaba de pasar la Revolución Francesa, Francesa. ¿A exacto. quién va a querer un título nobiliario después de lo que Sí, le güey, pasó no. a todos los nobles en la Revolución Francesa? Sí, güey. Hay tonto. una frase que yo recuerdo mucho de una película de los 70 sobre Napoleón que dice, que como me acuerdo mucho que mi abuelito decía, ¿no? Que a él le encantaba Napoleón por esa frase. Y decía, ¿cuál era la frase, abuelo? Decía, se van a acordar al terminar el alba, o sea, al terminar Sí. esta batalla, se van a acordar que muchos habrán peleado muchas batallas, César, etcétera, ¿no? Pero ninguno de ellos estuvo como ustedes en Austerlitz. Sí, claro, no, pues sí. Impresionante, Y impresionante. aquí es justamente ya cuando también Napoleón anexa a los austriacos Pues sí. dentro de la Gran Armée. Pues prácticamente. sí. Prácticamente, ¿no? O sea, ya, bueno, casi los termina de anexar porque después ya los conquistó y ya fue como todos ustedes para mí, ¿no? Un O sea, por para mí, por cuando todos la mis Gran amigos. Armée tenía el ejército más grande, fue en 1812, tenía 685,000 hombres, Sí. de las cuales eran 410,000 franceses, 95,000 polacos, 35,000 austriacos, 30,000 italianos, 24,000 bávaros, 20,000 sajones, 20,000 prusianos, 17,000 westfalianos, 15,000 suizos, 10,000 daneses, 4,000 españoles, 4,000 portugueses, 3,500 croatas y 2,000 irlandeses. Ese era el ejército de Napoleón, güey. O sea, Sí, ese era sí, un sí, sí. conglomerado de todo, güey. Era pues un mole Multinacional. ahí. Era multinacional. 685,000 pelados, güey. O sea, no, fíjate que para las guerras napoleónicas, Francia tenía 685,000 y casi conquistó todo Europa. Para la Segunda Guerra Mundial, este Adolfito movilizó casi a 6 millones, güey, de soldados. ¿De dónde sacas tanta gente? ¿Dónde ¿Sabes saca? cuántos soldados rusos habían cuando cayó Berlín en 45? No. 22 millones de millones. soldados. Sí, demasiada gente. güey, ¿Cuántos soldados demasiada necesita mi gente. querido Stalin? Sí. Sí, tú ponle que sí, güey. Ponle que sí. Tú ponle que sí. Tú ponle que sí, güey. Y bueno, para que se den una idea, el ejército napoleónico estaba conformado de distintas fuerzas, principalmente caballería pesada, que eran coraceros y carabineros a caballo, caballería media o de línea, que eran dragones y ulanos, la caballería ligera, que eran húsares, cazadores a caballo, y más adelante mamelucos, cuando conquistaron Egipto. Egipto, sí. Y cada cuerpo de caballería estaba formado de manera que cubriera ciertas funciones específicas durante las campañas, por lo que los integrantes de cada uno tenían que tener ciertas características y cualidades requeridas en el cuerpo de caballería, ¿no? También tenía su infantería, que era la infantería regular, los granaderos, fusileros, hostigadores y voltigeurs, ¿no? Y los regimientos de infantería conocimos como los demi-brigade. Se componía de 3 o 4 batallones. Y la infantería ligera, que eran carabineros a pie, voltigeurs ligeros y cazadores a pie. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿sabes? O sea, entre un granadero y un fusilero. Sí, sí, por supuesto. Granadero generalmente son las personas que tienen mayor condición física. Granaderos básicamente son los más altos del ejército. Utilizan ese gorrito que ahora usan los ¿cómo se llama? Los que están ahí en la Torre de Londres. Sí, sí, sí. Ese gorro de piel de oso. Ajá. Esos son los granaderos, ¿no? Y se llaman granaderos precisamente porque usaban granadas, aventaban granadas, ¿no? Pero tenían que ser los más fuertes del ejército, los más altos. Los fusileros, pues viene de fusil. ¿Qué es el fusil? Pues básicamente lo que en inglés muchas veces confunden con mosquete. En inglés se dice musket, pero en el mundo pues, no inglés se le dice fusil. Fusil es la forma de decir el arma de Sí, fuego. sí, sí. ¿Ok? Ya después se convierte en rifle cuando es fusil estriado, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Esos son los fusileros. Y los voltigeurs son la infantería ligera que tiene fusiles que son, comillas, rifles. O sea, son aquellos que se utilizan especialmente como francotiradores. Esos son los voltigeurs. Oh, ok. Órale. Güey, a mí también me sorprende mucho como que un chingo de la caballería que
parece que nada más hay una, pero sí había como que un buen... No, hay muchísimos, Ajá. sí. O sea, por ejemplo, los lanceros o los ulanos, la más representativa de la caballería media, eran básicamente una tropa tardía del emperador que se unieron al ejército después de la conquista de los polacos y los lituanos. Así es. Carecían de armaduras y portaban un chacó cuadrado, que era básicamente un casquito así, Sí, cuadradón. una gorrita como esta. Y tenían una combinación de diversas armas como espadas y pequeños como pistolas. Como pistolas, pistolas, ¿no? sí. Por ejemplo, a mí, mi favorito son los húsares alados. Se veían bien pro, güey, de los polacos, que Esos gracias están a ellos duros. detuvieron la invasión de los turcos. de los De los turcos, turcos. ¿no? Ujú. Y que Tolkien se inspiró para hacer ¿cómo se llama? El ataque de los Rohirrim. Ujú, sí, en sí, Minas sí. Tirith. En Minas Tirith. Ujú. Y bueno, también tenía la artillería. Los Eso franceses sí. utilizaban artillerías de forma general y de manera masiva para debilitar las formaciones enemigas antes de lanzar cargas de infantería o caballería. El perfecto entrenamiento de las dotaciones al servicio de la artillería permitió que Bonaparte pudiera mover estas armas a gran velocidad y impedir el debilitamiento de las posiciones defensivas para marchar, abrir brechas enemigas. Los cañones franceses eran de 4, 8 o 12 libras. ¿Ya Y ves? los calibres menores eran de 6 sí, sí. libras, ¿no? Los cañones tenían barriles de latón en sus carruajes, ruedas y estaban pintados de verde olivo. Eso, ¿cuánto dijiste que era el más grande? ¿El de 24 libras? 12. 12. De 12 libras, no manches, en la guerra, en la batalla De se me olvidó, Trafalgar. en la Trafalgar. batalla de Trafalgar, los barcos tenían de 32 libras, ¿no? Sí. ¿De qué tamaño es una bala de 32 No libras? mames. Pues como una bala de échale. boliche. ¿Así? A la bestia. Imagínate eso, güey. en los Güey, yo no sé barcos. en qué momento inventaron así las que explotan, güey. Porque esa nada más era la pura granada, pero ya Esas- las que se tronaban y Esas se hacían inventan en el siglo XIX. Se llama munición Palitzer. Palitzer. Sí, sí. Que sí. son las que ya arrojan la Sí, metralla. tocan y ¡pum! Explotan. No, pero ¿cómo se llama el que me explicaste en el capítulo? ¿De qué? El que limpiaba las cubiertas completas. Ah, esa es la carronada. Ujú. Sí, la carronada, que es un tipo de cañón que básicamente pues se le llena de perdigones dentro y cuando pasa pues al lado de un barco lo limpia todo la Tú cubierta, imagínate sí. eso, güey. Sí, Tú no- sí, O sea, la llenaban de puro cachivache y... Así es, claro, y ¡pum! ¡Ah, su máquina! Pero también eran de 32 libras, ¿no? Esos No, esas cañones. son de más. ¿De Esas más? son de 60 libras. No mames. No mames. Sí, no, sí, era Güey, de nos más. sorprende eso, un pero ahorita hoyo así, existen güey. cosas peores, güey. No, Ah, no, sí, claro, güey. claro, claro. No, ahora sí, ya claro. con un interbalístico, ya un misil, ya, Ajá. bueno. ya. No, apenas vi un video bien loco de justamente de un caza ucraniano Ah, que está persiguiendo un misil, güey. Simón, misil. güey, sí lo vi. Ajá, para poder derribarlo. Sí, sí, Dije, sí. güey, qué pinche distopía estamos viviendo en la No, guerra. los humanos somos bien ingeniosos, güey. Somos buenos para hacer dos cosas. Somos bien ingeniosos. Música y destruirnos a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y bueno, los últimos dos del ejército de la Gan Ahmé tenían la Guardia Imperial, ¿no? La Guardia Imperial francesa, que eran unidades de élite que habían evolucionado a partir de las guardias de los cónsules y las guardias consulares. Era un ejército en sí mismo con divisiones de infantería, artillería y caballería. Napoleón los quería como un ejemplo a seguir para el ejército y también como una fuerza que lucharía con él en numerosas campañas, que sean completamente leales. Aunque la infantería rara vez entraba en combate en masa, la caballería a menudo era arrojada a la batalla con un golpe mortal y su artillería solía golpear a los enemigos antes de los asaltos. La Guardia Imperial tenía 3 secciones. La vieja guardia, que era lo mejor de Napoleón, que se componía de los veteranos con más tiempo de servicio, que tenía de 3 a 5 campañas. Sí, sí. O sea, que, güey, si peleabas 5 veces sin morir, ya eras parte Ya de la eras vieja parte de guardia, güey. Eras ese, güey. Que pudo haber sido, güey, en un año. Sí, 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 sí. ¿Sabes Los- cuándo se ocupó la guardia? ¿Cuándo? En Waterloo. ¿En Waterloo? ¿Por primera vez o...? La única vez que se utilizó. La guardia. Chale. Y le dieron en su Niña. madre. Sí. Haced salir la guardia, dice. Es muy famosa esa escena, perdón por el spoiler porque lo vamos a ver, pero cuando se supone que ya la batalla está rendida, Napoleón llega ahí y dice, perfecto, pues ya ríndanse, le dicen los británicos, y la guardia forma un cuadrado y dice, no nos rendimos. Y lo que hace Wellington es cañonearlos a todos. No. No mames. Qué chafa, güey. El Last Stand salió muy mal, güey. Pero está bien, en su mente fue muy heroico, ¿no? Fue Así de que, heroico. ¿cómo se llama? Los Grenadiers a pie, o los Grenadiers de la Guardia Imperial, que era el regimiento más antiguo de la Gran Armée. Durante la campaña de 1807 en Polonia, los granadieros recibieron el apodo de los Gronards o los murmuradores por el propio Napoleón. Eran soldados de infantería más experimentados, valientes de la Guardia, y algunos habían servido en más de 20 campañas. Para alistarse los granaderos, un recluta tenía que haber servido 10 años al menos, haber recibido una mención por valentía, ser alfabetizado y medir más de unos 78. Y aquí es Ya, mamón, el no mito. podemos, ni modo. No, nosotros no. somos. El Teca a lo mejor sí, Yo nosotros no. sí, yo soy un 83. No, pero aquí es donde viene el mito de que Napoleón era chaparrito. No O es sea, cierto.
No es cierto, medía 1.65. Ujú. Que para ese entonces era una estatura promedio. Promedio, sí. Ajá, era la porque Sigue siendo, güey. Acuérdense que Sí, Sigue sí, siendo, es güey. cierto. Sigue siendo, acuérdense güey. que la altura europea llega en el siglo XX. Así es. Así creo que usted nos enseñó, ¿no? Ah, profe? Con exactamente, el consumo de carne. Con el consumo de carne, a fines del siglo XIX, exactamente. Ujú. Entonces, justamente, bueno, estos tenían que medir 1.78 y eran los que siempre estaban al lado de Napoleón. Es por eso que se veía chaparrito Napoleón, porque estaba rodeado de pelados que medían 1.90. O sea, era Pues claro. mínimo 1.78. Estamos hablando Sí, de que sí, sí. tenían, De ahí podían para ser arriba. de ahí para arriba. Sí. Entonces, si Napoleón dijo, quiero verme imponente, póngame a 35 pelados que todos midan 1.95, 2 Sí, sí. metros, que estén bien mamados y bien corriosos porque ya tuvieron 20 batallas. Sí, sí. Claro, ¿no? exacto. sí, Entonces, sí. obviamente Napoleón se iba a ver así, güey. ¿no? Claro. Un poco lo que pasa en el básquet, ¿no? Cuando Chiquita solo la verga, diría. cuando los entrenadores empiezan a darle las indicaciones a los partidos, ¿has visto? Está lleno de gigantes y el güey ahí chiquito Sí, y dándole ni las siquiera- indicaciones. ajá, sí, justo. Y aparte, como todos son veteranos, seguramente estaban ponchados y ya todos con cicatrices Sí, y madres así que claro. se veían súper malotes todos. Como aparte. presidiarios, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Las tropas de la vieja guardia solían mantenerse en reserva durante momentos cruciales en el campo de batalla y se utilizaban para actuar como un golpe de martillo contra el enemigo. El primer regimiento de granaderos a pie jugó un papel importante en la batalla de Eylau, Eylau. ¿no? En 1807. En 1815 los granaderos de la vieja guardia se numeraban en 4 regimientos, del tercero al cuarto, y de los cuales eran los más importantes del ejército. Fueron estos regimientos que fueron vencidos por los británicos a medida que avanzaban un intento de aplastar la línea británica en Waterloo. En Waterloo, En Waterloo, sí, pobres. terminaron hechos metralla. Sí. Los 2 batallones de la primera de granaderos formaron escuadras y resistieron a los ataques aliados para proteger la retirada. Los granaderos a pie tenían un uniforme azul oscuro largo, abrigo con largas colas, con contrafuertes rojos, charretes y solapas blancas. Creo que es el uniforme que yo me imagino, ¿no? De un soldado francés napoleónico. Sí, sí. Sí. ¿No? Como el azul con Sí, rojo con- y blanco. ajá, Y blanco, blanco. sí, sí, sí. Y botitas. Y botitas. La característica más distintiva era la gorra alta de piel de oso, decorada con una placa de oro grabada, una pluma roja y cordeles blancos. Luego venían los chasseurs a pie de la Garde Imperiale, cazadores a pie de la Guardia Imperial, ¿no? Que era la formación hermana de los granaderos. Tenían el mismo criterio de admisión, 20 batallas, más de 1.78. Pero para ingresar a este regimiento tenías que tener más de 1.71. Ah, mira, eran un poquito más chaparritos. Ya. Sí, para montar. Que sepan montar. Los cazadores entraron en diversas batallas y se expandieron hasta en 4 regimientos. Luego tenían la Guardia Media, que constaba de veteranos de 3 a 5 campañas, y la Joven Guardia, inicialmente formada por veteranos con una campaña al menos, así como brillantes oficiales jóvenes. Y finalmente tenía los ingenieros, ¿no? Que era parte indispensable de la maquinaria militar, que su función era principalmente construir puentes. Sí. Su función era construir puentes para poder cruzar obstáculos acuáticos y permitir la movilidad fácil de los cañones y la caballería. Y esos eran puros chaparritos, güey. Porque No, pero sí eran bien rudos, Sí, no creas. pues sí. A pesar de que no tuvieron ninguna condecoración o ninguna gloria, Napoleón los valoraba mucho a sus pontoneros y llegaron a tener hasta 14 compañías dentro del ejército. Pues es Sí. que no mames. Es como o los sea, zapadores, güey. Exacto, es que de ahí viene el término zapador. Ah, ¿neta? Sapeur se dice en Ajá, francés. güey, ¿sabes cuáles son los zapadores? Los que se encargaron de destruir puentes. Sí, sí, Así sí. es, sí, O sea, sí. esa era su función, así como tú vas a poner una bomba allá. Fueron los zapadores, güey, los que tuvieron mucha participación aquí en México, de hecho. Los zapadores franceses le dieron en su madre a diversas personas aquí. Eran bastante poderosos. Así que, pues sí. Así es esto. Así es la Gran Acme y así es la batalla de Austerlitz. Así se El- puso color hormiga. El que cuando estaba exiliado Napoleón le decía así a los niños, vénganse, les voy a contar la mejor batalla que La mejor tuve. batalla de la historia. Donde todo se cumplió. Donde O sea, todo donde se todo cumplió. se cumplió literal. Literal. Sí, Así que- justo yo tenía aquí el dato curioso, no sé si sea cierto, corrígeme, profe, si me equivoco, pero la marcha de los granaderos pasó a convertirse, o sea, una marcha muy famosa pasó a convertirse en lo que hoy es el himno nacional español, ¿no? Sí, pero la marcha granadera que tienen los españoles es anterior a las guerras napoleónicas. Ok. Sí, sí, sí. Ahí la marcha granadera que todavía existe en el himno español y muchos toques del ejército español provienen de las reformas de Su Majestad Carlos III. Ya, o sea, todavía mucho más para atrás. Estamos hablando en 1768. Sí, unos Sí, 100 sí, sí. años, sí. Sí, pero la marcha de granaderos de Francia, hay varias músicas todavía que se utilizaron mucho en el periodo. En especial, por ejemplo, la que se llamaba la Victoire est à nous, o sea, la victoria es Esta es nuestra. nuestra.
que se hizo precisamente, se compuso por la batalla de Austerlitz. Sí. Y se sigue utilizando en el ejército francés hasta hoy, ¿eh? Órale. Sí, sí, sí. Y es que, de hecho, así como nosotros vimos en la de Trafalgar, que la batalla de Trafalgar va a representar la identidad nacional británica para los franceses hasta la Primera Guerra Mundial, la identidad de la batalla de Austerlitz va a significar la identidad nacional de ellos. Sí, de los franceses. Hasta el así día de todo. hoy. Sí. Sí. Muy fuerte, sí. Y sí, es sí. una idea que se le tardó a los británicos un siglo en quitarse. Bueno, hasta hoy en día, ¿no? Tú le preguntas a un británico a Trafalgar y seguramente... ¿Cuál crees que sea la batalla insignia de México? ¿La de 5 de mayo? Sí, la de la Yo batalla creo de que sí, Puebla. la del Sí, 5 ¿no? de mayo. La del 5 de sí, mayo. Totalmente. Vencimos a la avanzada. Pero venciste el mejor ejército de la época. Pues cómo no, si tenías a los lanceros de Oaxaca. ¿Qué pasó, papá? Sí. Comandados por nuestro generalísimo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, claro. Acuérdate que los lanceros de Oaxaca era la unidad de élite de México. Porque era así como, ¿qué necesitas? Un güey bien loco con una lanza. Literal, güey. Y ya. Un güey bien loco con una lanza y un machete. Así, con la realidad bien alterada. Y me los mandas así a 300 al mismo tiempo. Y con poca comida para decirle, ahí vas a encontrar tu comida. Exactamente. En ese güey Ahí de hay rojo. quesillo, güey. Ahí hay que le ayudas. De hecho, pues por eso en Oaxaca quieren mucho a Porfirio Díaz. Hay una localidad que se llama Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se dio una defensa contra los franceses en la ciudad de Miahuatlán. Heroica ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pero cuando Porfirio Díaz estaba ahí, era comandante de los cuerudos, ¿no? Que hay dos versiones. Que eran los cuerudos porque estaban encuerados. O eran los cuerudos porque Porfirio Díaz quería dar como que la diferencia del ejército y a todos los vestía de cuero. O sea, Órale. porque allá era región donde Sí, pues hacían, sí, donde había. ajá, donde hacían ropa de cuero. O sea, Talabarte. todos los vestía de cueros y justamente era los lanceros de Oaxaca que fueron comandados por nuestro generalísimo Nuestro Porfirio generalísimo. Díaz. Y claramente el 6º Batallón del Regimiento de Defensa Nacional de Zacapuaxtlas y Tetela del Volcán. Hermano, ¿cómo vas a Esos son poder? los meros Franceses buenos. contra nahuas, ya sabemos cómo va a Francisco terminar Canales, hay eso. que hacer un what if un día, así de que la gran armée contra un puñado de oaxaqueños. A ver quién ¿Quién gana. ganaría? A ver quién gana. pero- ¿700 mixtecos o la Pero gran allá te la Ahmed? ayudas, güey. Tú les dices, allá te la ayudas, güey. Tú date en los Hermano, catorrazos. dijeron que el croissant era mejor que la ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de mi país, yo puedo decir que fue la batalla del Campo de la Alianza. Órale. ¿Esa cuál es? Esa es la batalla del ejército de Chile en contra del ejército boliviano y peruano en conjunto. Oh. Se peleó también se le conoce como la batalla de Tacna. Ya. Ah. Creo que no hemos... No, sí hemos Sí la platicado de ella, ¿no? mencionamos. Sí, la la batalla de hablamos Tacna. también, la Sí, guerra sí, de la sí. Triple Alianza, Literalmente el ejército chileno derrotó a Perú y a Bolivia en una sola batalla, prácticamente. Sí, donde el general Narciso Campero boliviano contra Manuel Baquedano de Así Chile. Es, así es. Y Chile tenía 14.147 soldados, 9.600 disponibles en batalla, 37 cañones y 4 ametralladoras. Ujú. Contra 9.000 bolivianos y peruanos. No, amigo, ya sí, peruanos. Uh. Ahorita los traemos cruzados. El otro día, ¿no? Nos dijeron eso de que la batalla de la guerra del Pacífico, que fue la guerra más inútil del mundo, porque fue como vamos a pelear para poder utilizar el guano y el salitre de manera libre. sí, sí, sí. Y luego hicieron el nitrógeno sintético unos años después. Sí, y ya no funcionó para nada esas islitas que encontraron. Pero pues sí, así la historia de la batalla de Austerlitz. Ustedes, por favor, pónganos ahí en los Austerlitz. comentarios si les gustaría que platicáramos más de batallas aquí en Historia para Tontos, porque en Testigos de Marte pues lo hacemos regularmente. Sí. Este capítulo es 1 de 2. Si les gustaría también ver una batalla de la misma magnitud, pero en el mar, pues vayan ustedes al capítulo de esta semana de la batalla de Trafalgar, que también se puso re bueno. Amigos, ayúdenos a llegar, por favor. A mí me encantaría llegar antes de Navidad. Nuestro regalo navideño. De nuestro regalo navideño, llegar por ejemplo a la plaquita, por favor. Y pues sería regalo doble, porque sería para nosotros, para llegar a los 100,000 suscriptores, y para ustedes, porque por fin empezaríamos Así es. ya el año nuevo. Terminaríamos el año viejo con algún regalo para todos ustedes. A lo mejor viene Imperio Japonés para todos. ¿Quién sabe? O la cultura purépecha. ¿Quién sabe? Ustedes sigan comentando, pero... Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, justo el año nuevo empezaremos, si Dios quiere, con la Segunda Guerra Mundial. Más bien, no si Dios quiere, si ustedes quieren. Exacto. Entonces vayan, píquenle ustedes al botón de suscribirse en todos lados. Para más, si fuera en Spotify, ya hubiéramos llegado 4 veces. Porque en Spotify estamos a 2,000, 3,000 seguidores, llegar a 400,000 seguidores. Sácate. Padre santo. Wow. Esa es, carajo. ¿Cómo la ves? esa Pero es. hay la particularidad de que Spotify nos paga
0 pesos, la misma cantidad de Yeah. navíos que perdió el Imperio El Británico. Imperio Británico en Trafalgar. En Trafalgar no perdieron nada, pues nosotros no ganamos nada. En YouTube, digo, en Spotify Lo no nos único dan. que están perdiendo son aquellos suscritos en el Patreon. Sí, en el Patreon. Entonces, por favor, vayan ustedes a inversión. YouTube. Es una inversión, es una inversión. Es una inversión. Suscríbanse, por favor. Y acuérdense que los queremos mucho. Y acuérdense que no hay batallas si no hay humanos. Y no hay humanos si no hay historia. Y no hay historia si no hay un. ¡Güey! Adiós, amigos. Au revoir.